Éxodo 20:12, si lo tienen allí, lean conmigo, por favor. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Oremos. Dios bueno, te damos gracias porque nos concedes esta oportunidad de estar aquí reunidos en culto de adoración a ti, al Dios vivo y verdadero, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por tu bendita palabra y suplicamos que nos ayudes en esta mañana al meditar en ella. Pedimos que tu Santo Espíritu obre en nuestra mente y en nuestro corazón. Pedimos ser limpiados de todos nuestros pecados, Señor, en la sangre del Hijo, del Cordero de Dios que derramó su sangre para nuestra salvación. Te pedimos, oh Padre, que nos concedas la bendición de poder ser llenos del conocimiento de tu verdad. Oh Señor, encamina nuestras vidas, muévenos de nuestras faltas y deficiencias a un grado mayor de piedad. Clamamos a ti, Señor, para que nuestros corazones estén sensibles a tu voz y para que seamos guiados a adorarte en espíritu y en verdad en este tiempo de culto. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, estamos estudiando los 10 mandamientos y estamos estudiando específicamente en este momento el mandamiento que refiere a la honra al padre y a la madre. Hemos visto ya algunos sermones al respecto. El sermón pasado hablamos bastante acerca de los aspectos prácticos en que los hijos pueden obedecer a sus padres y a sus madres y honrarlos. Vamos a hacer algunas menciones más, pero pienso que fue una buena oportunidad y quizás tengamos que animar muchas veces en el transcurso del desarrollo de nuestros hijos, los que tenemos hijos pequeños, a que lo escuchen y a que mediten acerca de la importancia de obedecer y de honrar a su padre y a su madre. Si alguien no lo ha oído al sermón, lo animo también a que lo haga. Dijimos también acerca de algunas personas que Dios usó grandemente y que fueron influenciados por la piedad de sus padres, su padre o de su madre. Recordamos el ejemplo de John Wesley, un famoso predicador, compositor de himnos, que muchas veces habló de cómo el ejemplo de oración y de fe de su madre moldeó su carácter. Hablamos otros ejemplos quizás un poco más cercanos a nosotros. El predicador Joel Vicky mencionó muchas veces cómo el tiempo de devoción familiar guiado por su padre marcó en él significativamente una influencia para caminar en piedad. Hablamos también de un predicador bastante famoso en nuestros tiempos, John MacArthur, que en muchas oportunidades mencionó acerca de su padre, otro hombre piadoso, también fiel en el ministerio. Y podríamos seguir citando de ejemplo cómo padres piadosos marcaron a sus hijos de gran manera. Dios nos manda entonces, y debemos entenderlo a la luz de su palabra, a honrar al padre y a la madre. Otra vez más, a los niños que están aquí, esto es algo específico que deben poner en práctica, pero como lo hemos mencionado ya, también aún cuando somos grandes y todavía tenemos a nuestro padre o a nuestra madre, podemos poner en práctica esto. Cada hijo cristiano debería querer no solamente cumplir con este mandamiento al punto de no tener quizás roces o conflictos, sino aún más allá, tener una conciencia limpia y poder también decir
que es un ejemplo para otros. Volviendo al tema de los hijos, hay que martillar una vez más, ¿verdad? El clavo ahí para que quede bien firme. No es solo obedecer a los mandamientos, no es solo someterse a las directrices. Mientras están bajo el techo de sus padres, bajo la autoridad de sus padres, acepten todo lo que ellos mandan, excepto que sea algo contrario a lo que Dios manda. No se puede honrar a Dios, el Padre Celestial, a menos que se honren a los padres terrenales. Negar la obediencia a los padres, eso implica necesariamente exponerse a los juicios de Dios. Preste atención lo que dice este proverbio. Notemos cuán fuerte es. Leo para ustedes Proverbio 30, 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Recordemos una vez más el ejemplo de los hijos desobedientes de Elí que fueron asesinados en castigo por sus pecados. En la ley de Dios había un mandamiento muy severo para los hijos rebeldes. En Levítico 24, 14 se decía que el castigo para un blasfemo era que debía ser apedreado, pero era el castigo equivalente para aquel que era un hijo rebelde. Leo para ustedes Deuteronomio 21, 18. Dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere la voz de su padre ni la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, eran padres que cumplían su rol de corregirlo, de disciplinarlo, pero aún así este hijo era contumaz y rebelde, dice el versículo siguiente, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad a la puerta del lugar donde viva. Y dice unos versículos más adelante, entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Pensemos tan solo por un momento, hermanos, la firmeza y la seriedad de las leyes que Dios había instituido. En este caso estamos hablando de leyes civiles, pero que tienen su base en la ley moral de Dios, y hay un aspecto obviamente del mandamiento, sin duda lo seguimos tomando y aplicando en nuestra vida. No estamos hablando de que vamos a aplicar esto en nuestras sociedades, pero noten en una sociedad teocrática cuán serio era el castigo para un hijo rebelde. Pensemos en nuestras sociedades, si estuviéramos en este tipo de leyes, ¿cuántos hijos morirían apedreados porque son rebeldes o han sido rebeldes a sus padres, a su madre, y no atendieron aún al castigo y a la corrección? Posiblemente alguno diga, yo hubiera sido uno de esos, que ya estaría bajo las piedras. La misericordia de Dios se ha mostrado para con usted, en que no nació en otro tiempo, pero eso no le excusa de su pecado y debería reconocerlo y confesarlo ante Dios. Un padre una vez se quejó y dijo así, ningún padre ha tenido un hijo peor que el que yo tengo. Y el hijo le dijo, sí, mi abuelo lo tuvo. Pero muchas veces podemos nosotros justificar a ese joven, y como decimos en la jerga actual, le cerró la boca. Ese padre no tiene nada que decir. Pero pensemos, si aún un padre que no ha cumplido correctamente la función y que escucha eso de un hijo, pensemos si ese hijo está justificado por causa del mal testimonio o la mala conducta de su padre. Este es un joven irrespetuoso que justifica su insolencia en el pecado de su padre, y eso no agrada a Dios. Se dice que alguien que era viejo y pobre
tenía un hijo muy rico a quien le pidió algo de comer, pero su hijo se negó a ayudarlo y lo echó, ¿verdad?, con un lenguaje de reproche. Y el pobre anciano dejó caer sus lágrimas de dolor. Pero Dios vengó la desobediencia e hirió a este hijo con locura de la cual nunca fue curado. Consideremos entonces que los hijos desobedientes están en el lugar donde todas las flechas de la justicia y del castigo de Dios van dirigidas. Pensemos también cuál es el actuar de los padres para los hijos, porque hablamos mucho acerca de los hijos en lo que deben hacer, pero pensemos también en los padres. Los que estamos aquí que somos padres, y cuando decimos padres también entendamos padre y madre, ¿verdad? Aunque se habla del padre principalmente como autoridad, pero también la madre es una autoridad en el hogar. Hay algunos que todavía no son padres, pero posiblemente lo serán, deben tomar esta enseñanza para prepararse para eso. Hay algunos que quizás ya no están ejerciendo esa responsabilidad, ya los hijos salieron del hogar, quizás pueden pensar que no hay aplicación, pero sí también pueden meditar acerca de todo esto, también confesar delante del Señor. Todos necesitamos instrucción, corrección. Hay muchas cosas que quizás estamos haciendo mal, pero también lo que necesitamos es ánimo. Porque muchas veces queremos hacer las cosas bien, pero vemos nuestra debilidad. Entonces, Dios por su palabra obra eso en nosotros. En muchas cosas nos va a corregir, nos va a decir, lo estás haciendo mal. En otras nos va a ayudar a mejorar, a cambiar, nos va a instruir. Y en muchos casos también nos va a dar ánimo de que en Él hay perdón, o nos va a dar consuelo. Padres, debemos criar a los hijos en el temor y en la disciplina del Señor. Dice, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. Decía Thomas Watson que les transmitimos la plaga del pecado en la naturaleza, por lo tanto debemos esforzarnos en sanarlos y en santificarlos. San Agustín, conocido San Agustín, que tenía una madre de la cual se decía que había sufrido más dolores de parto por su nacimiento espiritual que por su nacimiento natural. Sabemos también por las Escrituras que la madre de Timoteo lo instruyó desde su infancia en la fe. No solamente le dio la leche para su cuerpo, sino que también le dio la leche espiritual para que sea edificada su alma. Debemos entrenar a nuestros hijos con la palabra de Dios desde que son pequeños. Y damos gracias al Señor porque esta es la luz que nos ha dado y la mayoría de las familias aquí con hijos pequeños tiene esto en mente y en práctica, de instruirlos con la palabra de Dios. Nosotros quisiéramos tener hijos que sean como, mencioné también esto en un sermón pasado, pero vale el ejemplo una vez más, como Abdías, el mayordomo de Acab, que fue enviado al profeta Elías y se expresó de esta manera. Dijo, tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Nosotros queremos que nuestros niños, nuestros hijos, teman a Dios desde que son pequeños. Si los padres no instruyen a sus hijos en los caminos del Señor, es muy raro que ellos sean temerosos de Dios. Dios muchas veces va a castigar este descuido de la falta de responsabilidad de sus padres, y el resultado va a ser hijos desobedientes. Tenemos que educarlos en Dios y para Dios. Muchos padres van a querer la mejor educación para sus hijos y al pensar en la educación, van a pensar en la escuela, en los libros, en los idiomas, en las carreras que ellos van a tener.
van a invertir dinero, van a invertir tiempo, pero si no invierten en lo espiritual, las pérdidas van a ser inmensas. Algunas personas que les gustan aquí las plantas, todos los días o cada ciertos días las riegan para que esas plantitas estén bien. Nosotros debemos regar a nuestros hijos continuamente con la buena instrucción para que crezcan y produzcan fruto. Dice el proverbio: instruye al niño en el camino en el que debe andar, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces la conclusión en este primer punto es: cuanto más teman y reverencien a Dios los padres, y procuremos también que ellos teman a Dios y reverencien a Dios, entonces ellos también van a honrar a sus padres. En segundo lugar, los padres deben ejercer la autoridad con firmeza, pero con amabilidad. Los mandamientos de Dios, en una perspectiva, son el mandamiento de lo que hay que hacer, ¿verdad? Lo vemos como Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Debo honrar a mi padre y a mi madre. Pero también desde otra perspectiva, en la ley de Dios escrita en el corazón de los creyentes, es el fruto de lo que Dios quiere producir. Dios quiere que honre a mi padre y a mi madre. Entonces, hay un cumplimiento de la palabra de Dios. Si los padres no cumplen la palabra de Dios, no pueden esperar bendiciones. Si no hay una autoridad firme que disciplina o corrige a sus hijos, no se puede entonces esperar ver el resultado de la obediencia. Por eso no se debe retener la vara en la disciplina. Dice Proverbios 23:14, los castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Creo que hemos dicho en varias oportunidades que si uno va a las cárceles y hace una clase de encuesta con todos los que están allí, con todos los presos, los criminales, y sondea acerca de la influencia de los padres en ellos, la educación en ellos, en la mayoría de los casos fueron niños o personas que no tuvieron límites, que no fueron corregidos en sus pecados. Entonces, el niño que no es corregido en su pecado por pelear con otro cuando es pequeño, tampoco va a pensar que tiene límite en su edad adulta. Muchos han reemplazado la disciplina bíblica por la psicología o la psicopedagogía y han minimizado la autoridad de la palabra de Dios, fortaleciendo quizás la voz del mundo. Dice el proverbio también: el muchacho consentido avergonzará a su madre. Ustedes saben que David tuvo muchos hijos, ¿verdad? David tuvo muchos hijos, tuvo muchas esposas y muchos hijos. Y uno de los hijos que tenía David se llamó Adonías. Y dice la palabra lo siguiente, me llamó la atención este texto. Lo había leído muchas veces, pero nunca había prestado atención. Dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? El texto es Primera de Reyes 1:6. Lo vuelvo a repetir, presten atención, porque la forma en la que está expresado cuesta a veces entenderlo. Dice: y su padre nunca le había entristecido todos los días con decirle: ¿por qué lo haces así? En otras palabras, no había provocado tristeza al cuestionar sus desobediencias o al poner un freno a sus desobediencias. ¿Y el resultado cuál fue? Que Adonías después se convirtió en un dolor de cabeza para su padre porque estaba dispuesto a usurparle el trono. O sea que padres tenemos que prestar atención a esto y utilizar esta palabra o pregunta que lleva a reflexionar. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces así? Y usar la autoridad que ya Dios le dio a los padres, con firmeza. No estamos hablando de malos modales, pero con firmeza, con amor y firmeza, para frenar el pecado en ellos.
Por eso los padres que mantienen su autoridad, mantienen su honor y también recibirán honor de sus hijos. En tercer lugar, provee a sus hijos lo que es apropiado. Esto debe hacerse en tanto y en cuanto los niños están principalmente, ¿verdad?, bajo el cuidado, niños, jóvenes, adolescentes. Sabemos que hay un momento donde salen del nido, de la casa, y ya son responsables por su mantenimiento, aunque un padre nunca va a dejar tampoco, aunque sea un hijo, una hija que ya salió de la casa, no lo va a dejar pasar necesidad, ¿verdad? Pero entendemos que hay una responsabilidad mayor a los niños que Dios nos da para criarlos y formarlos hasta que están en edad adulta. Lo natural es que los padres atesoren para los hijos, aunque puede haber circunstancias providenciales que no lo permitan, pero es un deseo correcto que los padres piensen en qué les dejan a sus hijos. La generosidad de los padres también va a ser de influencia en ellos cuando consideren las bendiciones que han recibido. Como ustedes recuerdan las bombas de agua de los pozos antiguos que eran manuales, ¿verdad? Que había que como presionarlas muchas veces, pero para que empezaran a funcionar había que ponerles un poco de agua. Entonces cuando se les ponía agua y se mojaba ese émbolo, ese tubo, ¿verdad? Se sellaba la salida del aire y entonces la bomba empezaba a funcionar. Los padres entonces deben proveer lo que es necesario y apropiado para ellos, para que también ellos luego, naturalmente, emanen lo necesario para ellos. No hacerlo de manera interesada, ¿verdad? Porque muchos padres crían a sus hijos con la visión de que entonces los hijos después van a tener que darle todo, ¿verdad? Y como dice, cuadruplicado. Yo te crié, yo compré esto y esto y esto, entonces ahora vos tenés, y pareciera ser que los padres están buscando su fondo de pensión en las futuras profesiones de sus hijos. Y muchos de ellos van a querer que sus hijos tengan profesiones para hacerse ricos con la expectativa de poder ser ellos ricos también. Pero sí es importante que los padres piensen en las necesidades de ellos y suplir para ellos. En cuarto lugar, los padres deben guiar a los hijos en alguna vocación legítima. Anímenlos a servir a su generación. Vivimos en una sociedad donde hay mucho individualismo. Cada uno quiere buscar para sí lo que necesita para sí mismo, pero también debemos hacerlo pensar en los demás. Dice la Escritura que David sirvió a su generación. Nosotros debemos pensar cómo nosotros servimos a nuestra generación y cómo nuestros hijos servirán a nuestra generación. David fue un soldado, luego fue un rey. Nosotros, antes fue un pastor de oveja, ¿verdad? En su tarea de niño, de adolescente. Es bueno ver el carácter de ellos, es bueno ver sus habilidades, es bueno ver las inclinaciones naturales que tienen para pensar qué van a hacer en el futuro, poder guiarlos, aconsejarlos como padres acerca de un trabajo, de una profesión. Ahora no es tan común como antes, pero antes pasaba que los padres ya determinaban lo que los hijos iban a hacer. Eran como profesiones forzadas. Y es bueno en un sentido dejarles elegir, pero también es una responsabilidad guiarles con sabiduría. Sabemos que los hijos que no tengan una vocación o una carrera van a pasar por muchas luchas y necesidades y como padres queremos evitárselo. Quizás no todos vayan a la universidad. Quizás algunos tengan algún tipo de vocación o de trabajo específico en alguna área. Alguno será carpintero, otra será panadera. Pero lo importante es que tengan los medios de subsistencia y también cómo servir a los demás. Ahora se da también bastante de una generación que no quiere ni estudiar, que no quiere trabajar, que no quieren hacer nada. Y eso es pecado. Los padres no deberían tener hijos en sus casas, que ya están en la edad de trabajar o estudiar y no quieren hacer ninguna de esas cosas. Decía Melanchthon, la ociosidad es el lugar del placer del diablo.
Y un hijo que no trabaja es como un terreno en barbecho donde crecen todo tipo de malas hierbas. Recordemos, padres, estas dos cosas, el amor y la sabiduría. Como padres debemos actuar con amor con nuestros hijos, en los consejos que les damos, en los mandamientos, en las correcciones, no nos olvidemos del amor. El cambio de ellos es significativo y esto lo podemos decir también por experiencia y seguramente también usted, algunos padres, madres lo han experimentado aquí. Cuando ustedes están pasando por un momento quizás de crisis, de desobediencia de los hijos y se replantean y dicen, bueno, estoy quizás levantando mucho la voz, estoy poniéndome muy tenso, voy a tranquilizarme, voy a mostrarles más amor. El cambio en ellos es significativo cuando hay amor. Esto no significa falta de firmeza, pero tiene que haber amor. Ellos deben ser conscientes de que sus padres les aman. Y eso motivará a ellos a responder con honra a sus padres. Es sabiduría no provocarlos a ira. Dice la palabra, Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces debemos preguntarnos, ¿cómo podemos, como padre, provocarles a ira? Porque eso es lo que tenemos que evitar. Y aquí podríamos entonces meditar en varias cosas. Una es cuando los padres usan términos despectivos hacia ellos. Y esto tenemos ejemplos en la Biblia. Saúl le dijo a Jonatán, hijo de mujer perversa y rebelde. Eso es un insulto. Algunos padres pueden usar palabras despectivas hacia sus hijos. Y esto los provoca a ellos a ira, los desanima. Algunos le pueden decir tonto o inútil. Y eso genera heridas en el corazón de ellos, que luego les afectan seriamente en su desarrollo. Cuando se trata con mucha dureza, cuando se utiliza una terminología inapropiada, cuando hay malos modales, un tono quizás muy elevado de la voz, obviamente esto pasa porque hay pecado en el corazón de los padres. Y así no se está generando en ellos un motivo de que honren a sus padres. Si usted quiere que Dios bendiga a sus hijos, reflexione entonces en la manera en la que les tratamos. Y como padres, si estamos fallando, debemos confesar ante Dios. En algunos casos vamos a tener también que pedirle perdón a ellos. Discúlpame, te grité. Discúlpame, me expresé mal contigo. Para que ellos vean también que nosotros reconocemos nuestras faltas delante de Dios y le pedimos perdón a Dios y a ellos. También se les provoca ira cuando se los maltrata sin causa o cuando la corrección excede la falta. Eso es lo que hace un tirano, no un padre. En este país se ha escuchado de numerosos casos de maltrato infantil, y sabemos que es en todos lados. Pero sí, en muchos testimonios de muchas personas aquí, yo he escuchado esto, que mi papá me maltrataba, o mi mamá me golpeaba, ¿verdad? Cosas muy fuertes que han dejado heridas muy grandes en muchas personas a lo largo de toda su vida. Y sabemos también que muchas veces la sociedad, queriendo corregir algunas cosas, como no lo hace en base a la sabiduría de Dios, sino a la sabiduría de este mundo, se va para el otro extremo, ¿verdad? Entonces después ya no hay autoridad prácticamente ni corrección. Pero en la Biblia vemos esos malos ejemplos de maltrato. Mencionábamos recién a Saúl de lo que le decía a Jonatán. También tomó una lanza para tirársela. Totalmente fuera de control. Sabemos que hay padres que maltratan a sus hijos, que les pegan, los lastiman.
También cuando los padres le niegan a sus hijos lo que es necesario, padres que no proveen para los hijos lo que necesitan en comida, en ropa. Esto abre la puerta o la tentación para que esos niños salgan al mundo a querer sacar a otros lo que tienen. Otra falla es cuando los padres muestran favoritismo para con alguno de sus hijos. Más bondad para con unos que con otros. Y debemos aclarar algo, no es que todo tiene que ser exactamente igual, ¿verdad? Porque a veces eso de no querer caer en los favoritismos parece ser que tiene que ser, pero todo igual, ¿verdad? Le compraste un popi a él, entonces tenés que comprarme un popi a mí. Un chocolate. El pedacito del queque era un poquito más grande de él. No. O sea, también un padre puede determinar qué cosa para cada uno. O sea, él va a tener un popi hoy y vos no, y mañana vos vas a tener el popi y él no. O sea, el punto es que no puede haber un favoritismo permanente de un padre para con algún hijo. El ejemplo clásico de la Escritura es de Jacob con José, que a él le hizo una túnica de colores y especial, y era muy evidente que amaba más a José que a sus hermanos, y sabemos lo que esto provocó luego en sus hermanos. También cuando un padre hace algo que es vergonzoso o indigno ante la sociedad, arroja una deshonra sobre su familia y sobre sus hijos. Cuando un padre es deshonesto, es inmoral, es incumplidor, o su trabajo es algo impío, eso provoca también la ira de sus hijos. Cuando los padres dan órdenes a sus hijos que los hijos no pueden cumplir sin perjudicar sus conciencias. Y vuelvo a traer otro ejemplo de Saúl, cuando le dice que vaya a buscar a David. Y obviamente Jonatán era consciente de que si él traía a David, Saúl lo iba a matar. Entonces le dice, ve a buscar a David. Y entonces se levanta de la mesa Jonatán con ira, porque estaba afectando su conciencia. Ahora, todas estas cosas que estamos mencionando, debemos pensar cómo los padres nosotros podemos provocar a ira a nuestros hijos. Ciertamente muchas cosas que tienen que ver con la instrucción, con la corrección, con la disciplina, puede ser que los haga llorar, pero tiene que ver con hacer lo que es correcto delante de Dios. Cuando el padre dice, no, ahora no vas a jugar, no es hora de jugar, y el niño se pone a llorar, ahí no lo puedo provocar a ira. No, usted está siendo firme con lo que tiene que hacer. Pero si usted está provocándolo a ira porque está haciendo algo que es desagradable a Dios, entonces ese llanto de ese niño o esa ira de ese joven tiene que ver por la influencia de su pecado. Ahora vean lo que dice el texto. ¿Cuál es la razón por la cual no debemos provocarlo a ira? Para que no se desanimen. Para que no se desanimen, porque el desánimo implica esto, dolor, ¿verdad? Dolor en ellos, tristeza y también una respuesta en rebeldía. Si quieres honrar a tus hijos, también para que ellos te honren a ti, entonces ora por ellos. Como dijimos, la madre de Agustín oró y ella decía que era imposible que un hijo de tantas oraciones y lágrimas se perdiera. Qué bonito, ¿verdad? Ojalá pudiéramos nosotros decir que hemos orado por ellos con esa misma convicción. Ora para que tus hijos sean preservados de las ideas y las prácticas dañinas de este mundo. Ora para que ellos sean salvos. Ora para que sean instrumentos en las manos de Dios. Ora para que sean fieles a Dios. Fomenta en ellos lo que es bueno, lo que es loable. Debemos animarles cuando ellos hacen algo que es bueno. Debemos elogiarlos en aquellas cosas que realmente son dignas
de elogio, cuando están avanzando en alguna práctica en su vida, cuando están dando pasos en el orden, en el estudio, en una buena respuesta, en ser cordiales. Debemos regar esas plantas para que crezcan. Si quieres que tus hijos te honren, dales un buen ejemplo. Muchas veces hay una contradicción de la vida con la enseñanza. Si quieres que tus hijos te honren, enséñales con un ejemplo piadoso. Dicen que los hijos con frecuencia se miran en el espejo de sus padres. Tenemos que asegurarnos de que ese espejo está limpio y no sucio. Debemos nosotros ver nuestra propia conducta para que no haya luego una ocasión de reproche en ellos. Dice que el siervo de Platón dijo así: mi amo ha escrito mucho sobre la ira precipitada, pero él mismo es un hombre iracundo. Asegurémonos de hacer lo que es correcto según Dios, para que no se escuche lo que una vez un hijo le dijo a su padre: si he hecho mal, lo he aprendido de ti. ¿Saben también lo que debemos pensar como padres? Que también nosotros debemos perdonar a nuestros hijos, porque los hijos muchas veces son crueles. Muchas veces dicen cosas que nos hieren profundamente. Muchas veces no van a mostrar gratitud por todos los esfuerzos. Muchas veces van a marcarnos nuestras faltas sin piedad. Debemos disponernos de antemano a que debemos perdonarlos, así como también nosotros fuimos perdonados. En Mateo 6:14 dice: porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Hoy providencialmente en la escuela dominical escuchamos acerca del tema de la adopción. Y el catecismo, como iba explicando el hermano José Andrés, habló mucho de la adopción al inicio, pero luego también habló mucho de esta relación que tenemos los que somos hijos de Dios con nuestro Padre Celestial. Este Padre Celestial que nos adopta, nos recibe como sus hijos, nos da de su espíritu, nos da de su provisión, guarda para nosotros herencia, nos muestra su compasión, nos cuida, nos defiende, nos disciplina. Pensemos en todas las bendiciones que tenemos los que somos hijos de Dios. Y como padres también aprendemos de nuestro Padre Celestial también para saber cómo cumplir nuestra tarea. Pero pensemos también por un momento en esto. Quienes no son hijos de Dios no tienen estas bendiciones. ¿Ustedes se han puesto a pensar lo triste que es vivir en este mundo sin ser un hijo de Dios? Un hijo de Dios, lo escuchábamos en la mañana, bueno, el que no es hijo de Dios también debería preguntarse, ¿verdad? ¿Hijo de quién es? Pero pensemos tan solo el no tener estas cosas, el no tener el cuidado especial de Dios, de padre a hijo, el no tener de su espíritu, el no tener esa compasión o misericordia, el no tener de su disciplina, porque quizás la disciplina la vemos como algo negativo, pero cuando hablamos de la disciplina de nuestros hijos, sabemos que es por su bien. Y sabemos que si ellos no son disciplinados, va a ser un mal para sus vidas. Y también debemos entenderlo nosotros a la luz de nuestra relación con nuestro Padre. Que seamos corregidos, que seamos disciplinados, es una bendición para nuestra vida. Y aquellos que no están en Cristo no son disciplinados de este modo. Va a venir el castigo sobre ellos luego por todos sus pecados.
Va a venir la justicia de Dios sobre ello. Pero nosotros, que estamos en Cristo, que podemos llamar a Dios Padre, debemos pensar cuán privilegiados somos en las bendiciones que tenemos en Él. Y nadie puede llamar a Dios Padre si no es por medio del Hijo. Como decíamos en la mañana, escuchábamos en la mañana, ¿es usted un hijo de Dios? ¿Está usted en esta relación especial en la cual solamente puede, por medio de los méritos del Hijo Santo de Dios, de Jesucristo, llamar a Dios Padre y disfrutar de esta relación con un Padre que es perfecto? Nuestros padres terrenales muchas veces han cometido faltas. Nosotros como padres, madres terrenales, hemos cometido faltas, pero tenemos un Padre celestial que es perfecto. Él nunca va a disciplinarte, corregirte de una manera que sea inapropiada. Piénsalo por un momento, piensa en las disciplinas y correcciones de Dios. Nunca va a ser demasiado severo, nunca va a ser muy flojo. Él nunca te va a quitar de la provisión que es necesaria, pero tampoco te va a dar más de lo que debe darte para que te pierdas por causa de muchas cosas. Él está trabajando en tu vida, conoce tus necesidades de tu cuerpo, pero conoce también las de tu alma. Es un Padre perfecto. En cada área de tu vida Él está cumpliendo su labor a la perfección. Y nosotros debemos gozarnos en tener un Padre así. Debemos alabarle. Dicen que algunas personas que han tenido una niñez difícil, a veces le cuesta comprender esta relación de Dios como Padre. Pero yo pienso que aún aquellos que han experimentado una preciosa infancia, también encontrarán algunos defectos en sus padres, pero en Dios no lo hay. No lo hay. Ese es un Padre a quien debemos querer ir con los brazos abiertos, buscando estar en su amparo, en su comunión, en su protección. Si podemos experimentar el amor como hijos de nuestros padres terrenales, si podemos experimentar la gratitud, si podemos disponernos para honrarlos con nuestros padres terrenales, ¿cuánto más con Dios, nuestro Padre Celestial, que es perfecto? Que nadie aquí ignore las múltiples bendiciones que hay en la relación de hijo a padre con Dios, y que vayamos a Dios Padre por medio de Jesucristo, porque Él es el camino que nos lleva al Padre. ¿Has meditado en estas cosas? ¿Has pensado desde tu condición o tu situación? La palabra de Dios nos muestra dónde estamos y a dónde deberíamos estar. Y puede ser que cuando somos alumbrados por Dios y su palabra, no todos estamos en el mismo lugar. Algunos pueden ver sus fallas, sus pecados. Como padres, debemos confesar al Señor, debemos ver a qué paso, a qué escalón siguiente el Señor nos mueve. Algunos podrán recordar pecados de situaciones del pasado. En Cristo hay perdón y hay consuelo. Algunos que quizás todavía no están viviendo esto o poniéndolo en práctica, piensen quizás para con sus padres, si pueden honrarles, si tienen sus padres aún vivos, si pueden honrarles como la palabra lo manda. Quizás algunos serán padres en el futuro, podrán poner esto en práctica, tómelo como una instrucción, una preparación del Señor. Pero que nadie ignore la maravillosa misericordia del Señor para con nosotros, en darnos a Jesucristo, nuestro Salvador, y por medio de Él, un Padre celestial perfecto. Oremos.
Señor Dios, tu palabra dice que nuestro Padre celestial es perfecto. Nosotros queremos, Señor, crecer, ser edificados, que sea añadido a nosotros todo lo que necesitamos en nuestras carencias para ser completados conforme a lo que tú quieres para nuestra vida. Oh Señor, en los méritos de Cristo, por el poder de tu Santo Espíritu, te pedimos que nos ayudes, los que somos padres, que nos ayudes como hijos, que nos ayudes en la relación contigo, a honrarte a ti. Gracias te damos, Señor, porque tú nos muestras hoy por tu palabra cuán bendecidos somos de tener un Padre celestial. Oh Señor, si entre nosotros hay algunos que todavía no pueden con una limpia conciencia llamar a Dios Padre, quizás porque aún están en sus pecados, sus conciencias cargadas, llévale, Señor, a los pies de Jesucristo, tu Hijo amado, para que sus pecados sean lavados en la sangre del Cordero y puedan así, redimidos con fe, elevar oración a ti, oh Padre, y adorarte en espíritu y en verdad. Síguenos alimentándonos y edificándonos con esta tu palabra, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia del Señor sea con todos ustedes. El culto vespertino 4:30, los esperamos. Dios les bendiga.